¿Por qué venimos al silencio? ¿Por qué practicar el Zen? ¿Cuál es la esencia de esta práctica? En las charlas que voy dando a los grupos nuevos, parto de un punto de partida, que es una pregunta que alguien me hizo esta mañana. ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué esa tendencia a hacernos daño unos a otros? ¿Por qué el ser humano se comporta de esa manera? Bueno, la respuesta decimos siempre que corresponde a nuestra cultura egoica. Nuestro continuo deseo, perdonad un momento, porque esto no sé si está bien. Sí. Nuestro continuo deseo de ser notados, de ser alguien, de tener un espacio que sea propio, de tener unas necesidades, unos quereres, unos saberes que nos correspondan a nosotros. Y ahí, frente a la pregunta de quién soy yo, o de qué va esta vida, la rellenamos de cosas. Y eso está muy metido en nuestros genes. La rellenamos de historia. Señor, ¿Se escucha? una cosa que me invitó Carol, que se llama Hay una persona que yo creo que se ha equivocado, Luisa, que no sé si está por aquí, pero bueno, si nos escucha a lo mejor le viene bien. El deseo de supervivencia procede de un momento específico de nuestra especie en la cual se sintió solo y se sintió vulnerable. Esto lo he repetido muchísimas veces, pero conviene volver continuamente al mismo punto para entender. No, es que soy así, no debo ser así. No, venimos todos con esta carga genética en nuestra vida y nuestra cultura la sobreabunda. Nos coloca como seres insuficientes individuales y que nadie nos da nada regalado. Y además nos lanzan el mensaje de no te fíes, tienes que conseguirlo, tienes que ir a por ello, tienes que merecerlo. Y todo eso nos genera una psicopatología que es de especie, pero que también se hace más profunda, más enraizada en algunas personas que en otras. Y llevan a la neurosis, porque nos montamos un número en la cabeza de una historia de no merecerme lo que tengo, o de merecerme lo que tengo, o de aspirar a, o de que por qué no me quieren, o por qué no estoy al tanto, por qué no estoy a la altura, por qué me pasa esto. Esa dinámica de esa historia es la historia de un ser que se ha metido en una cápsula y en esa cápsula navega a lo largo de la vida persiguiendo sombras. Y como decía yo esta mañana, y recordaba a Tony Nemelo en una famosa frase, nos nacemos dormidos, crecemos dormidos, nos casamos dormidos, tenemos hijos dormidos, nos hacemos viejos dormidos y a veces nos morimos dormidos. En el sentido de metido en ese sueño de este ser limitado, vulnerable, que le falta no sé qué y que anda corriendo
para intentar conseguirlo. A veces corremos más y a veces menos. Y a veces llega un determinado momento en que decimos, vale, acepto lo que soy y es lo que me toca, ¿y qué lo vamos a hacer? Y eso nos lleva a un cierto tran-tran, donde lo que no queremos poner en tela de juicio es ese yo que es insuficiente o que es vulnerable. Decía también esta mañana que repetimos la palabra yo, aunque no la digamos, miles de veces a lo largo del día. Tengo, voy, vengo, me baño, me ducho, desayuno, ando, te miro, me quedo quieto, ando, cojo el autobús. Miles de veces no ponemos en tela de juicio que hay un yo que hace todo eso. Sin embargo, eso no es real. No es real la existencia de ese constructo absolutamente aislado, existencia separada, que es capaz de moverse y de tener una historia personal que va a trascender, y además gracias a nuestros mitos religiosos, no solamente trasciende esta vida, sino en la siguiente. Ya pensemos que sea a través de la reincorporación de este ser individual en otro cuerpo, o ya a través de que conseguimos seguir viviendo como alma inmortal en el paraíso. La clave de la práctica del Zen, la clave esencial, es que no existe ese ser individual, pero no porque sea una nueva teoría, una nueva metafísica que alguien se inventa o que yo os diga, sino porque la experiencia del Zen te abre a eso, te abre a la desaparición de esa individualidad. Por eso mismo, muchas personas entran en la práctica y se marchan prontito, porque si hacemos de esto simplemente una práctica para estar tranquilo, que yo un rato al día me siento y estoy realmente sin necesidad de darle vueltas a la cabeza y en quietud, etcétera, pues está bien, pero si esto lo convierto en un principio de una otra forma de vivir, se me provoca una revolución interior muy profunda. ¿Cómo he de vivir desde el no yo? Desde el no dos. Ahora hablaremos del no dos. Pero primero, ¿cómo he de vivir desde el no yo? ¿Es posible que yo, en vez de ser yo, es esta experiencia que se manifiesta aquí y se manifiesta de nuevo aquí y aquí? Decía el Buda, cuando mires, sé solo el mirar. Cuando escuches, es solo el escuchar. Cuando palpes, es solo la sensación de palpar. Cuando pienses, es solo el pensamiento. Ese romper con el yo hago a esto ocurre es un salto muy fuerte que requiere mucho tiempo de trabajo en silencio. Y no os fiéis nunca de adquirir de esto una teoría filosófica que haya que seguir. Esto hay que experimentarlo. Tiene que ser clave en la experiencia. Pero esto es lo que diferencia o puede diferenciar una tradición de meditación auténtica de simplemente, pues nada, estar tranquilos, pero no poner en tela de juicio ningún aspecto de la vida. Y el otro elemento que he citado en estas charlas, y que aquí os repito, es que todo está conectado. No hay nada
que tenga existencia por sí mismo, de forma separada. Este es el concepto real de vacío. El concepto real de vacío en la tradición budista es vacío de realidad inherente. Si mezclamos las dos cosas, o sea, los dos elementos, en la experiencia práctica se nos revuelven las tripas, porque no hay nada que pueda existir que no afecte al conjunto. Más radical todavía, no hay una parte, sino hay una totalidad en cada momento. Esto es, esta mano que se está moviendo no es esta mano que se mueve, sino el universo que se mueve en su conjunto. Y en cada uno de los actos pequeños o grandes es el conjunto el que se está expresando. Vivirlo esto desde la experiencia nos transforma por completo. Mi mujer dice, no existe la muerte. ¿Desde qué perspectiva lo dice? Lo dice desde luego desde una experiencia que ella ha tenido. Pero desde lo que estamos hablando es que es así. Si partimos de la idea de que esta existencia no es una existencia individual, lo que existe es una transformación continua. Esta mañana alguien también me decía que la práctica del Zen es una práctica de preparación para la muerte. ¿Qué quería decir? No la muerte final, sino esta muerte, la de este momento, que muere ahora, y este otro momento, que muere ahora. O sea, vivir con un estilo de vida que permita en cada momento morir y nacer. Estoy hablando en términos muy radicales. Y algunas de las personas que no hayáis oído ninguno de mis vídeos, podéis decir, vaya, 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 no me esperaba yo esto. Pero creo que es importante poner el dedo en la llaga sobre este esquema, porque esto es Zen puro, que además es compartido por otras tradiciones, he de decirlo, pero que normalmente los hacedores de religión, he de decirlo, lo disimulan, porque parece que esto no tiene esperanza. O sea, no hay esperanza para el ser individual. Pues claro que no, pero hay toda la esperanza para el ser en sí. Hay toda la esperanza para la plenitud. Dice Juan de la Cruz, venir a ser nada para serlo todo. Dice Nagarjuna, la causa del sufrimiento es cuando alguien quiere ser alguien. El camino de libertad es cuando alguien acepta venir a ser nadie. Por lo tanto, todo este tema, que en sánscrito se llama el anatta, o sea, el no yo, es un esquema central en nosotros. Y el otro esquema de que todos estamos conectados, interrelacionados, y hemos de practicar esa comunión, esa interrelación, es la doctrina de Anitya en el budismo, pero que es la doctrina en la cultura occidental de la comunión integral. Por lo tanto, yo no puedo quererte, no puedo amarte, si me planteo el esquema de que no hay un yo y hay un tú, sino lo que se expresa continuamente es comunión permanente, unidad permanente. Merche lo decía antes en el tema de la experiencia de unidad dentro de uno mismo, de forma que la conexión es la forma natural de vivir. Se siente. Entonces,
esa expresión que utilizamos, te quiero, no me quieres, te amo, no me amas, es una expresión que es dualista. Y yo que soy discípulo de Jesús de Nazaret y acepto profunda y completamente el mandamiento nuevo de amaos los unos a los otros, recientemente hacía una charla en la cual decía, como yo os he amado. Y como yo os he amado, desde el no yo, desde la no separación, desde la identificación completa de que lo que te pasa, me pasa. Bueno, pues esto es, si dijéramos, las perlitas centrales de nuestra práctica. Si esto es lo que queréis al entrar en esta práctica en el grupo de Espíritu y Zen América y os sentís comprometidos con ello, lo que tenemos que hacer ahora, en esta segunda parte de la charla, es cómo practicamos para ir en ese camino, pero sin perder de vista este esquema. Porque yo no al principio os he preguntado y efectivamente la mayor parte de vosotros habéis respondido que habéis venido a esto de meditar para iniciar un camino espiritual, para sentiros realmente en una transformación interior, pero estos son los elementos con los cuales os vais a encontrar. Os vais a encontrar con poner en tela de juicio esta existencia individual y también con poner en tela de juicio que no podéis cercenar o poner fronteras o límites a vuestra relación con los seres, porque todo está entremezclado. Y esa experiencia uno la puede tener en un momento determinado de silencio y luego olvidarla y seguir con el tran-tran de mi sueño, o puede sacarle consecuencias a la vida, para la vida concreta. Y si le saca consecuencias para la vida concreta, se produce una profunda transformación personal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los que empezáis, porque algunos de vosotros, de los que estáis ahora oyéndome, ya lleváis un tiempo conmigo y por lo tanto tenéis vuestra propia guía personal, pero los que empezáis, debéis de empezar con la práctica de la meditación de quietud. Tenemos que aprender primero a saber ser, no ser para, o ser en función de, o ser por qué, o ser mediatizado por, sino simplemente ser. Cuando alguien os pregunte, ¿qué haces en la meditación? La mejor respuesta es ser. Aceptar ser, radical y profundamente, sin interrogarse, implica un paso fundamental, porque a veces nos pasamos la mitad de nuestra vida perdonándonos la vida, aceptando a regañadientes ser. Aquí se trata de practicar profundamente ser. Y para ser, tenemos que hacer lo que llamaba esta mañana, y que algunos me habéis oído, a aprender a meditar como la montaña, como la gran roca que se sienta en medio del campo, en sus 3 puntos, bien asentada, bien firme, bien real. Cuando uno mira una montaña no puede poner en tela de juicio que exista, que sea. Y tampoco le puedes preguntar a la montaña por qué existes, o para qué existes, o en función de qué existes. Y la montaña se queda quieta, estable, asentada, haya tempestad o no haya tempestad.
haya nieve o haya lluvia, haya viento o pasen pájaros, pasen las nubes o haya niebla, allí queda la montaña. Sentémonos como la montaña. Nuestro cuerpo dolerá, posiblemente. Nos picará por aquí. Sentiremos no sé qué en las manos, nos sentiremos aburridos. Montaña firme, aquí, asentada, grávida, estable, aceptando ser. Aprender eso es el ABC de la práctica de la meditación. Mientras uno no haya aprendido eso, continuamente estará con pajaritos. Y pronto dirá, bueno, para mí es que no me va eso de la meditación, me va mejor el tai chi, me va mejor el aeróbic. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy metiendo ya otras cositas que justifican. Bueno, pues ahora el tai chi o el aeróbic. Pero si te quieres enfrentar al zen, lo primero de todo es que tienes que aceptar profundamente que tu cuerpo es una consolidación de presencia en este instante que se manifiesta momento a momento. No se trata de decir, bueno, voy a ser durante media hora. No, no, no. Soy ahora. Soy ahora. Soy ahora. Por eso, en cada repetición de respiración, nacemos y morimos. Soy continuamente. No es que digamos esto, pero sea cual sea la técnica que utilicéis, esto es clave. Cuando esto se consolida y está bien, empieza otra segunda fase del proceso del Zen, que en la tradición exicasta del Monte Athos, aprender a meditar como una flor. Las flores por la mañana se abren mirando al sol, se yerguen y aceptan la luz. Aceptar, la práctica de la aceptación. Aceptar esta existencia. Hágase este momento. Aquí yo hago el hincapié de que la práctica del zazen es un ejercicio para la vida. No es un ejercicio en sí mismo. O sea, no se trata de me siento y con eso he cumplido uno de los mandamientos de la ley de Dios. No. No tiene ningún sentido si te sientas y luego tu vida no tiene nada que ver con eso. Sino que nos ejercitamos para en nuestra cotidianidad vivir de igual manera. Y nuestra clave de la práctica del Zen es llevar ese ejercicio del zazen a la cotidianidad. Y entonces, si lo que hacemos en la primera parte, ser montaña, en la vida cotidiana se expresa de una manera, que es serenidad y paz. Vivir cada acontecimiento, bueno o malo, dramático o no dramático, en profunda serenidad y paz, con la gravidez y la aceptación que podría tener una montaña ante una tormenta que viene. Y la práctica de la aceptación, que a veces es muy dura en la cotidianidad, es en cada momento aceptar de frente y radicalmente la realidad, tal y como se presenta. No significa que nos tenga que gustar o no gustar, es simplemente aceptarla. Es entregarse por completo a lo que ocurre en cada momento. Desde esa gravidez, desde esa serenidad, muere alguien muy querido mío. Mi matrimonio se va al traste. Mi hijo nace. Me han bajado el sueldo, he perdido el trabajo, he cambiado de casa, estoy andando, estoy yendo en el autobús, estoy mirando a esta persona, estoy comprando pan. Realmente aceptar cada uno de esos momentos en profunda
afirmación de la existencia. Eso es lo que significa presencia. Cuando alguien dice, no, en el Zen lo que se hace es se practica la presencia. Bueno, pues lo que significa es exactamente esto. Por último, y allí estáis algunos, es la práctica de la pregunta. En el Zazen se practica lo que se llama los koans, en algunas tradiciones. Y a veces ni siquiera hay una práctica de koan, pero es la práctica simbolizada en la llegada del Bodhidharma a China, cuando el emperador le pregunta ¿quién está enfrente de mí? Y la respuesta del Bodhidharma es no lo sé. Tiene una sabiduría interior muy profunda, que es primero atreverse a preguntarse ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No quién soy yo, porque ya le he puesto el yo, sino ¿qué es esto? Y atreverse a responder que no lo sé con esto. Y a veces tampoco lo sé con esto. Pero me abro a la incertidumbre, con coraje, sin angustias. ¿Por qué el mundo sufre? ¿Por qué la gente es cruel? ¿Por qué las cosas me pasan de esta manera? No lo sé. Y ese no lo sé no es una renuncia a saber. Es una aceptación de que hay cosas que no puedo encasquetar en nombres y en ideas. De igual manera que yo no puedo explicar a alguien el sabor de la sal si nunca lo he probado. De igual manera que no puedo mostrarle a alguien el amor si nunca ha amado. Me abro a que hay cosas que tengo que captar desde la experiencia. Y eso es práctica de Zen. Pero antes de llegar ahí, montaña, flor. Montaña, flor. Y así con montaña, flor nos podemos pasar muchos años, posiblemente. Bien, esto es lo que quería contar. Normalmente en los teisos no suelo dar espacio para hacer preguntas, para no romper la dinámica del silencio. De todas maneras, tendremos ocasión de intercambiar. Hoy no podremos hacer, como yo he hecho esta mañana, entrevista personal con cada uno de vosotros, pero espero poderlo hacer próximamente. Salvo que exista alguna pregunta imperiosa que queme en el corazón, ¿existe alguna de esas? Si no, nos quedamos todos en silencio y hacemos un par de sentadas para poder terminar. Vale.